incluso en lo espiritual hay cosas que suceden y que de alguna forma u otra pues se manifiesta de esta manera, ¿no? Vamos a volver a lo que estábamos hablando ahora. Ahí donde usted esté, no nos pongamos de pie, ahí donde usted está, sígame conmigo la lectura, por favor, de la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 19. Y fíjese, el título de este mensaje es la relación matrimonial de Jesús con su iglesia. La relación matrimonial de Jesús con su iglesia. Presta atención a esto, porque usted va a entender cuáles son las implicaciones teológicas de que la iglesia de Cristo tenga una relación de esposo y esposa con su iglesia. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 19, voy a leer la palabra de Dios del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar aquí por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Hazte presente, Señor, aún más, Dios de los cielos. Señor, toca nuestra mente, nuestra salud. Obra, Dios de los cielos, a través del poder de tu palabra, Dios. Permite, Señor, que tu palabra traiga refrescamiento, traiga un tiempo de refrigerio, de entendimiento, pero por sobre todo traiga obediencia. Señor, sujeta mis emociones, mis pensamientos, que podamos establecer, Señor, la comunicación con tu presencia y tu palabra venga, Señor, a digerir en nuestra vida lo que hoy tú quieres alimentarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre y para siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Y la iglesia dice: amén. Muy bien. Mis amados hermanos, como les dije, el título de este mensaje es las implicaciones teológicas, digamos, de la relación de Cristo como esposo y la iglesia como esposa. Y quiero hablar un tema sobre esto, porque nosotros estamos inmersos en una cultura que constantemente está pidiéndonos ir en contra de la voluntad de Dios. Estamos viviendo una cultura que nos enseña a no responder a la responsabilidad, a no comprometernos, a no consagrarnos con la verdad. Estamos viviendo una cultura que le gusta lo efímero, las cosas que duran poco, las cosas que simplemente yo las disfruto ahora y no soy responsable de lo que ocurra después. Y sabe, cada vez que una persona contrae matrimonio, un hombre y una mujer, y se presentan delante de Dios, ellos están asestando un golpe durísimo a todo este sistema anticristiano que se opone a la palabra de Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el orden de la creación, desde el principio, con Adán y Eva, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, se afectaron tres aspectos de la vida. Número uno, el aspecto de la creación, el orden creacional. La tierra fue afectada por el pecado del hombre. Usted recordará que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él le dio potestad al hombre de señorear sobre la tierra. ¿Qué significa señorear? Administrar los recursos naturales que Dios le ha dado para que puedan trabajar para su propio beneficio y su propia comunión. Ese orden quedó afectado. Número dos, el orden de las relaciones sociales, la relación entre el hombre y la mujer. Cuando Eva cayó en pecado, Dios le dijo: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa es una condena que muy pocas veces prestamos atención, pero ahí está el comienzo de los problemas de la relación entre hombre y mujer. O sea, lo que Dios estaba diciendo es que a causa del pecado ahora iban a haber conflictos en las relaciones humanas entre hombres y mujeres. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Tercero, también el orden
Dios. Cuando cayeron en pecado, se rompió la comunión con Dios. Y es lo que sucede cuando muchos de nosotros caemos en cosas que a Dios no le agrada. Se rompe la comunión con Dios. Y al romperse la comunión con Dios, solamente nos queda doblar nuestras rodillas y recuperar lo que Dios ha prometido para nosotros. Esa es la razón por la que Jesús vino. Jesús vino no solamente para darnos salvación, sino para restaurar la creación original, sino para que el hombre y la mujer ya no tengan estos conflictos, sino que la comunión entre Él y nosotros vuelva a restaurarse como estaba establecido en el primer momento. ¿Me siguen? Entonces, cuando nosotros no respondemos a la cultura, cuando nosotros no respondemos a las cosas del mundo, ahí Dios envía obediencia y envía bendición a nosotros, porque obedecemos su voz. Le decimos: Señor, te escogemos a ti antes que las cosas del mundo. ¿Me siguen? Entonces, estas son las cosas, mis amados hermanos, que hoy, al estudiarlas y analizarlas a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que Dios nos está llamando a la reconciliación, a hacer las cosas bien. ¿Sabe? Como les decía, muchas mujeres, chicas adolescentes, que están constantemente visitando clínicas de aborto, porque no tienen no solamente educación sexual, sino tienen guía. Nadie las puede orientar, nadie les dice cómo deben conducirse en circunstancias como esta. Por eso tenemos mujeres que luego van a esas clínicas, se efectúan estos abortos y luego quedan con ese cargo de conciencia que parecen que los ofrendan solas. Nadie las apoya, nadie les da una mano y le dice: entiendo lo que pasaste, debes pasar por un proceso de arrepentimiento para que Dios te restaure. ¿Por qué? Porque un aborto no es sacarse a un animal del estómago, es matar una vida. Esto, nos guste o no nos guste, algo que está vivo se muere. Entonces eso es asesinato. Ahora no tiene los recursos, no recibe el acompañamiento que tenemos que dar. Lo único que recibe son dedos que la señalan, que la condenan, que la hacen sentir peor. Entonces, en esta oportunidad, Jesús, habiéndose enfrentado con los judíos que siempre lo estaban buscando la lengua, por así decirlo, siempre lo querían cuestionar con algo, ahora resulta que lo cuestionan con el matrimonio, resulta que lo quieren cuestionar con esto. ¿Y qué le dicen a Jesús? Le dicen: Señor, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? ¿Qué significa esto? En la antigüedad, el hombre era el único que podía separarse de la mujer legalmente. ¿Qué significaba esto? Que el hombre, por cualquier motivo, él podría simplemente echar a la mujer fuera de la casa. Esto hacía que la mujer quedara en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la mujer no trabajaba antes, no había programas sociales, no había nada de mantenimiento. Por esa razón Dios permitió que los hombres tuviesen, en los casos de los reyes, tuviesen mujeres concubinas. ¿Por qué? Porque era la única forma que el orden social permitía para mantener a las mujeres en un buen estado. Por tal motivo, en este momento, cuando pasa todo eso, Moisés, para regular esto, les permite a los hombres entregarle una carta de divorcio. Es decir, Dios no apoya el divorcio ni la separación, pero lo que está haciendo Moisés es evitar que las mujeres pasen por ese problema. Es evitar que las mujeres simplemente las echen como un objeto y nadie más las pueda atender. Eso no es lo que Dios apoya, pero Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque Él quiere resguardar la integridad física y espiritual de la mujer. ¿Me siguen? Entonces, en esa oportunidad se permitió eso. Se permitió que ellos pudieran entregarle esa carta de divorcio, pero no por cualquier causa. El hombre tenía que exponer los motivos por los cuales se estaba separando de la mujer. Porque la mujer quedaba en esa situación. ¿Quién la iba a atender? ¿Quién iba a cuidarla? Esa era la situación. Pero Jesús no cayó en ese juego. Jesús le dijo: ¿cómo fue el principio de las cosas? Que se unía el hombre a su mujer y eran una sola carne. Así era el principio. De manera que Dios nunca ha apoyado el divorcio. Moisés les permitió a ustedes darle las cartas por la dureza de su corazón. Porque ustedes, por cualquier causa, quieren echar a la mujer. O sea, el hombre no quiere tomar la responsabilidad de afrontar los conflictos y cuidar a la mujer, serle fiel, apoyarla, buscar en los momentos difíciles el consejo de Dios para saber qué hacer en momentos difíciles. Ellos, cuando venían momentos difíciles, le daban una patada y se acabó el problema. Pero Jesús no apoyaba eso. Él estaba afirmando la ley de Dios.
¿Cuál es la ley de Dios? Que si te unes a tu mujer, ya no son dos, son uno. De manera que nosotros, cuando obedecemos esa ley, lo que estamos haciendo ahora es recuperar lo que Jesús ha querido recuperar. ¿Sabe? En mi infancia me habían dicho en Venezuela que el hombre era el que tenía varias mujeres. Y yo me crié con eso, hasta que yo entendí que el verdadero hombre es el que ama a una sola mujer y está allí para cuidarla, para protegerla, para sacrificarse por ella. Ese es el verdadero hombre, porque hace falta valor para quedarte con una mujer aun cuando has visto lo peor de ella, o que ella se quede conmigo cuando ha visto lo peor de mí. Eso es amor. El amor empieza por allí. No es un sentimiento, no son las maripositas en el estómago, porque eso lo vas a tener un tiempo, pero después se te va a ir. Entonces, ¿cuál es lo más importante de esto? Tomar la decisión de quedarme a su lado, aun cuando yo sé que está lloviendo y nos estamos mojando juntos, aun cuando yo sé que aunque estamos en medio de la tormenta, pero como estamos cumpliendo la palabra de Dios, Dios ha prometido quedarse con nosotros, porque estamos obedeciéndole. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de confiar en la promesa de Dios. ¿Me sigue, iglesia? ¿Estamos aquí? Entonces, esta decisión que tomaron mis hermanos Sergio y Carmen, como decía yo en la ceremonia, es un golpe duro a ese sistema. Es decirle al sistema en la cara: tú no gobiernas mi vida, porque mi vida está gobernada por los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Sabe? Le voy a contar una anécdota. Hace unos días atrás, no sé si han visto las noticias, falleció un pastor famoso, el pastor John MacArthur. Un pastor durante 50 años, fue un gran teólogo, maestro de la palabra de Dios. Y cuenta una anécdota el predicador que estaba hablando en su funeral o después de su funeral. Y él falleció a los 86 años, su mujer creo que es 2 años más mayor que él. Y él le cuenta una anécdota y le dice, bueno, la esposa de él a este tiempo sufría de demencia, sufre todavía. Y cuenta que un día lo fue a visitar y él le dio unas instrucciones a la mujer, y 40 minutos después la mujer se le acercó para reclamarle algo que él ya le había dicho hace 40 minutos atrás. Lo que pasa es que la demencia le hizo olvidar lo que el esposo le dijo. Y qué tremendo es que el predicador cuenta que él esperaba que el pastor le dijera: mi amor, yo te dije hace 40 minutos, te lo dije, sí te lo dije. Él esperaba que él respondiera de esa manera. ¿Sabe cómo respondió? El pastor simplemente dijo: sí, amor, discúlpame, no te lo dije, perdóname. O sea, él prefirió sufrir el agravio antes que llevarle la contraria. No es porque no le iba a ganar la discusión, pero es porque él prefirió eso por amor a ella, entendiendo su necesidad, y quedarse al lado de una persona que se olvida de las cosas, porque no es fácil. Eso es el compromiso del matrimonio. Así es Cristo. Cuando pronunciábamos esas palabras y decíamos que el hombre debe amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia y entregarse por ella, significa eso realmente. Significa que nosotros nos despojamos de nosotros mismos para atender su necesidad. Si ella tiene frío, yo la cobijo. Si ella se siente sola, yo voy por ella. Si hay algo que le está pasando, yo le tiendo mi mano. Eso es lo que no se está viendo. ¿Qué se está viendo ahora? Hombres que salen de su casa, están con 2 o 3 mujeres, tienen hijos, tienen 7 hijos, cada una mujer diferente. Estas son las cosas que estamos viviendo, mis amados hermanos. No es de ahora, desde siempre ha sido así. Pero ahora tenemos un desorden mayor. ¿Por qué? Porque el auge de las redes sociales nos ha lanzado a plataformas donde la gente ha empezado a vender su autoestima por likes, vender su autoestima por me gusta, por republicaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, es importante que sepamos hoy, más que nunca, que Dios nos está llamando a encontrarnos con sus mandamientos. Esto que Jesús les respondió a ellos, les dice: por la dureza de su corazón, ustedes siempre quisieron hacerle daño a la mujer, pero yo les digo que no fue así al principio, que no ha sido así nunca, sino que Dios siempre apoyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entre todas las metáforas que hay en el Nuevo Testamento, se dice que la iglesia es un edificio construido por piedras preciosas que son los creyentes, pero también se dice que es la novia de Cristo, hasta que lleguemos a Apocalipsis 19, donde pasamos a ser la esposa en la boda del Cordero. Entonces, ¿por qué se da esa imagen? Porque Cristo va matando a la iglesia, que la considera su esposa, y es una relación eterna. No es una relación pasajera o que se va a terminar cuando vengan los problemas ahora.
No es una relación que se va a terminar tan pronto las cosas se pongan difíciles. No, es una relación donde Él promete quedarse contigo aún en tus horas más oscuras. ¿Saben las palabras que pronunciamos en la ceremonia? Cuando decíamos, promete amarla, cuidarla, respetarla en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza. Esa es una promesa que cualquiera dice que sí, pero hemos visto por los frutos de las personas que sí es así. Y cuando es así es porque el Espíritu Santo está involucrado en su vida. Qué lindo sería que todo lo que estamos aquí contribuyéramos a rescatar lo que se ha perdido. Que vayamos a buscar en la provincia que hemos convertido en nuestro hogar, buscar que la palabra de Dios vuelva a tener relevancia. Uno de los proyectos que teníamos, no solamente para este año, sino para el año entrante, Dios mediante, es introducir la palabra de Dios en los barrios a través del evangelismo masivo, en las familias, en las escuelas, llevar los principios que se perdieron. Es impresionante la cantidad de jovencitas que están deprimidas, luchando contra los pensamientos de suicidio, y tanto chicos como chicas, porque no tienen quien les hable de estas necesidades emocionales. No tienen a nadie que los pueda ayudar. ¿Quién los va a ayudar si no hay gente instruida en la palabra? Si no hay gente que viva la palabra en realidad. ¿Me siguen? Ahora, ya estoy finalizando, no quiero hacerlo largo, pero quiero que entendamos cuál es el compromiso que usted y yo tenemos a consecuencia de casarnos con Cristo. Porque cuando usted abrió su corazón, usted se casó con Cristo. Usted es novia y esposa del Señor. Y por eso el Señor la cuida, la ama, la fortalece. Porque el Señor cuida lo que es de Él. Cuida lo que es de Él. Pero muchas veces nosotros no cuidamos lo que Él nos da. A veces no cuidamos eso. Vemos como el hombre, usted y yo, los seres humanos, nos hemos vuelto expertos destruyendo las cosas que Dios ha hecho. Nos hemos vuelto expertos en pelearnos en la familia. Nos hemos vuelto expertos en lastimar a nuestros hijos. Nos hemos vuelto expertos en ignorarnos. No hay nada peor que ignorarse, que alguien trate de llamar tu atención y que lo ignores. Se debe sentir lo peor, se siente lo peor. Somos expertos dañando todo lo que Dios nos ha dado. La relación sexual que debe ser entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, hemos sido expertos en dañarlo a través de la promiscuidad, de la pornografía, y contribuimos con eso. Hemos sido expertos en todas estas cosas, dañar lo que Dios nos ha dado. Y entonces, ¿qué es lo que nos está llamando el Señor en este tiempo? A que podamos recuperar eso. ¿Sabe? Yo no sé qué problema tenga usted con su esposo, con su esposa, no lo sé. Pero hay algo que debo decirle. O quizás las personas que pasaron por una experiencia matrimonial y que hoy están separados o separadas, o quizás están considerando separarse. ¿Sabe? Hay algo que debo decirle. Hay un Señor que yo conozco, que usted conoce, que es experto en restaurar las cosas rotas. Es experto en restaurar vidas. Es experto en restaurar las cosas que están para ya definitivamente muertas. Por esa razón, mis amados hermanos y amigos que en esta noche nos acompañan, es importante reconocer las necesidades que tenemos para traerlas a los pies de Cristo, para que podamos traerlas a las manos del Señor y decirle: Señor, ayúdame con mi matrimonio porque yo no puedo. Ayúdame con la soledad, me siento solo, me siento sola. Necesito tu apoyo, necesito tu mano amiga. ¿Saben cuántas personas se quedan calladas en sus casas porque no quieren contar sus problemas? Y no lo cuentan no porque no quieran, sino porque cuando lo cuentan terminan regando el problema por todos los vecinos, la familia, la comunidad, todo el mundo. Entonces hace más daño que bien. Entonces necesitamos gente transformada por el poder de la palabra de Dios, que al hablar con ellos sea como medicina, que sea la palabra sazonada con gracia, que en vez de recibir una condena y un señalamiento, yo pueda recibir un consejo, una recomendación. Mucha gente lo que hace es escuchar el problema para después condenar y juzgar al otro y mandarlo al infierno y mandarlo y decirle: viste, tú no eres un buen cristiano, Dios no te ama, a ti no te va a ir bien, Dios no tiene nada que ver contigo. Y somos expertos dañando lo que Dios nos ha dado. Pero qué lindo es que podamos reconstruirlo y decir: ven, yo te entiendo, soy tan pecador como tú y sé que Dios me ama tanto como te ama a ti. Vamos a solucionar este problema. No dejemos que lo más bonito que Dios nos ha dado, las razones por las que nos unimos, los motivos por los que nos amamos, se dañen, se pierdan. Hoy el peso de un divorcio es mucho más pesado, valga la redundancia, mucho más fuerte que el peso de las cosas que nos unieron, que las cosas que nos amaron.
con la que nos prometimos amarnos para siempre. Y ahí está el problema. La gente no entiende la palabra para siempre. La gente entiende que para siempre es hasta que me vaya mal. Y por eso Cristo fue fiel hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y lo sigue siendo ahora. Porque aunque hemos estado dañados en nuestra salud, en nuestros pecados, Él siempre ha metido su mano por ti y por mí. Y cuando tú esta noche ores al Señor, clames a Él, Él te va a escuchar. Yo no sé si aquí hace tiempo no oras, hace tiempo no hablas con Dios de manera franca y has involucrado a Dios en tu familia, en tus hijos que están en las drogas, en gente que está atribulada de maneras inimaginables. Qué bien le hace a alguien entender que somos frágiles y decir: Señor, yo me voy a postrar delante de ti y quiero que me ayudes con esto, porque yo no puedo solo. Lo que acaba de decretar hoy es un grito de victoria ante un mundo de oscuridad, ante un mundo que se está muriendo en el pecado, que se está destruyendo. Hay gente que dice: ¿por qué no te casas? No, pero ¿para qué? ¿Para qué si ya no importa? La gente está perdiendo la sensibilidad a las cosas que realmente valen la pena. A veces nos causa risa, a veces nos causa así, no, pero ¿para qué? Si me caso me voy a divorciar y estamos pensando en esas cosas. No entendemos lo que significa el compromiso. El compromiso es estar con alguien, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si nos estamos muriendo de hambre, nos morimos de hambre juntos. Si tenemos abundancia, juntos celebraremos. Si nos caemos, juntos nos vamos a levantar. Juntos vamos a salir adelante. Pero todas aquellas personas que están solteras, que están orando por ese príncipe o esa princesa de Dios, primero trabaja en tu corazón para que puedas ofrecerle lo mejor a alguien. A veces mucha gente se desespera, se angustia. ¿Pero por qué? ¿Será que Dios no entiende mi necesidad? No. Trabaja en tu corazón. Dios te está preparando, no para que cometas los mismos errores de antes, sino para que tengas con quien compartir tu felicidad. Y termino derribando este mito, que este es un mito, mira, famosísimo. No, yo voy a conseguir a alguien para ser feliz. Entonces no busques. Porque nadie te puede dar felicidad más que la que viene de parte de Dios, con la quien tú vas a compartir la felicidad. Porque si alguien tiene que darte la felicidad, es porque entonces tú estás vacío o vacía, o no entiendes cuál es tu propósito en la vida. Tu propósito en la vida no es ser media naranja de nadie, tú eres completo, completa. Tú lo que tienes que hacer es compartir lo que Dios te ha dado. Trabaja en ti. Sana las heridas de aquel que no supo valorar lo que Dios te dio. Porque cuando sanes vas a entender el por qué Dios permitió que las cosas pasaran. Cuando sanes dirás: Señor, ¿por qué me hiciste con este cabezón gordo 13 años de relación? Ya vas a entender. No lo mire, hermana Elvira, no me refería a Cristian. No me refería al pobre Cristian, lo miraste, ¿verdad? No, pero me refiero a que todas esas heridas del pasado, de aquellas parejas que vinieron y se fueron, que hoy ya no están, y es un recuerdo fugaz en nuestra mente, tiene una razón de ser. Dios trabajó contigo para que tú saques de eso que está allí, saques lo mejor. Una vez me preguntaron: ¿por qué Dios permitió que Job sufriera tanto? Uno se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que Job sufriera tanto? ¿Cómo podemos valorar la felicidad, la bendición, si antes no hemos conocido la maldad? ¿Cómo podemos valorar la riqueza si antes no fuimos pobres? ¿Cómo no podemos valorar un plato de comida si no pasamos hambre? ¿Se entiende esto, mis amados hermanos? Como dice Pablo, con esto termino: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted sabe por qué Pablo dijo eso y cómo lo dijo? Pablo dijo eso estando preso. ¿Sabía usted? Pablo dijo eso estando preso, donde no había esperanza de que saliera. En la oscuridad de una cárcel, él dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendiendo que el futuro era negro, no sabía lo que le iba a pasar o lo que le iban a hacer. Es fácil decirlo cuando estamos bien, pero cuando está la dificultad, ahí quiero ver cómo lo dice. Pero ahí es donde tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se fortalece la fe. Ahí se fortalece la fe. En esos momentos duros, en ese tiempo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar. Yo quiero